Bienvenidos a mi canal, Astrología Percy. Hoy vamos a hablar de Saturno y Plutón aspectados en la carta natal, del libro de Sue Tompkins. Como comenta Liz Greene, siempre que hablamos con personas con algún contacto entre Saturno y Plutón, en el momento en que intentamos imponerles alguna ideología o mantener algún tipo de control sobre ellas, lo único que conseguimos es una perversa y violenta reacción. Con frecuencia, los aspectos entre Saturno y Plutón se manifiestan como un miedo al poder, tanto el miedo de admitir y de expresar el propio poder, como el miedo a los estragos que el poder colectivo puede llegar a sembrar. Las personas con estos contactos no solo suelen poseer una profunda desconfianza hacia aquellos con autoridad, sino que ellas mismas también se muestran bastante reacias a ostentar cualquier tipo de autoridad, aunque aceptar este tipo de posiciones, algunas veces, suele ser precisamente lo que se requiere de las personas con estos aspectos. Paradójicamente, quienes tienen esta combinación fuertemente marcada en sus temas, y debemos recordar que sus efectos son generacionales, a no ser que también afecten a los planetas personales o a los ángulos, con frecuencia suelen aceptar bastante bien la autoridad y ser excepcionalmente responsables. Aunque, a pesar de ello, o quizá precisamente por ello, algunas veces también manifiestan el deseo de no verse controlados. Con frecuencia, las personas Saturno-Plutón acostumbran a sentirse perseguidas aunque, aparentemente, no tengan ningún motivo para ello. Una de las manifestaciones más típicas de esta combinación suele ser la del individuo que se identifica con todas aquellas personas que, por algún motivo, han sido apartadas de la sociedad, o bien, con todas aquellas que han sufrido un cruel destino y han sido perseguidas, quizás a causa de su raza, de su color, de sus tendencias sexuales, de su religión o de algún tabú no aceptado por el resto de la sociedad. Tanto si el sujeto Saturno-Plutón pertenece o no realmente a este grupo, o posee las características necesarias para poder unirse a él, con frecuencia siempre se sentirá totalmente identificado con el sufrimiento del grupo. Muchas de las personas con estos contactos suelen trabajar y participar en campañas a favor de los que ellas consideran víctimas de la sociedad, aunque tales manifestaciones resultan mucho más evidentes y Neptuno también ocupa un lugar prominente dentro del tema. Los sujetos con algún contacto entre Saturno y Plutón pueden ser capaces tanto de identificarse como de adquirir responsabilidades por aquellos que son perseguidos, pero con frecuencia encontrarán muy difícil aceptar cualquier responsabilidad colectiva que los implique en el papel de perseguidores. Es como si, inconscientemente, el individuo se hiciera responsable de toda la opresión y de todos los males del mundo y, por ello, a nivel consciente, intentará alejarse lo máximo posible de todos aquellos segmentos de la sociedad que pudieran ser considerados como opresores. Como sugiere Liz Greene, quizá las personas Saturno-Plutón hayan nacido durante o justamente después de un periodo de excepcionales persecuciones, como por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial. Algunas personas nacidas entre los años 1940 y 1950 con estos aspectos en sus temas debieron de tener padres que presenciaran estas atrocidades, o incluso, que se vieran obligados a cometerlas ellos mismos, y sin duda todas estas secuelas pudieron repercutir en el hogar. Ciertamente, con frecuencia puede parecer como si los individuos con estos contactos llevasen grabado en lo más profundo de su memoria algún tipo de amenaza. ¿Cómo debió de haber sido nacer durante o justo después de la época en la que todos los horrores de Auschwitz se dieron a conocer, o el día en que explotó Chernóbil, o la semana en la que se hundió la bolsa en Wall Street? Seguramente, tales experiencias, de alguna forma, debieron quedar profundamente marcadas en el inconsciente. En realidad, Saturno y Plutón raras veces acostumbran a ser los principales significadores, aunque pueden tener mucho que ver con la carta astral del país involucrado, de tales acontecimientos y, con frecuencia, tampoco suelen formar ningún aspecto entre ellos. Sin embargo, los contactos entre Saturno y Plutón podrían equipararse a las secuelas de tales acontecimientos, es decir, al momento en el que la colectividad empieza a percatarse de todo el horror de lo sucedido y a darse cuenta de cuáles podrán ser sus repercusiones. La combinación Saturno-Plutón parece tener mucho que ver con los efectos retardados de cualquier atrocidad relacionada con la colectividad. En algunas ocasiones he incitado a las personas con esta combinación a enterarse de qué fue lo que sucedió en el momento de su nacimiento, con la esperanza de que, con vistas al futuro, puedan ser capaces de compartir conscientemente su culpa con la responsabilidad colectiva y para que, inconscientemente, no adopten ninguna responsabilidad personal por lo que ocurrió en el pasado. Saturno se une a Plutón con bastante frecuencia y, aunque estos periodos no siempre tienen por qué ser índice de tales horrores,
Probablemente durante estos contactos puedan tener lugar muchos accidentes aéreos, terremotos o algún tipo de aniquilación masiva, por lo que, en cierta forma, el sujeto continúa sintiéndose perseguido. Saturno-Plutón también puede marcar el principio de una etapa de recuperación, cuando aquellos que han sobrevivido se dan cuenta de lo horripilante que es o ha sido dicha situación e intentan superarla. Quizá podamos relacionar a Saturno-Plutón con las lecciones de supervivencia. En algunas ocasiones, la amenaza puede ser la de alguna enfermedad, polio, tuberculosis, SIDA, que implique una modificación en el comportamiento y provoque una cierta alarma y, a veces, también el miedo a unas masivas pérdidas financieras. Ciertamente, los contactos entre Saturno y Plutón parecen marcar unos periodos muy violentos y de fuerte depresión económica. Por ejemplo, en el año 1930, estos dos planetas estaban en oposición y, de forma más precisa, también en 1931, cuando el horror del crack de 1929 empezó realmente a hacerse patente y nuevas formas de supervivencia empezaron a aflorar a la superficie. Los contactos entre Saturno y Plutón también pueden marcar periodos en los que suele existir un gran miedo con respecto a los peligros de las armas nucleares o a la amenaza de una posible guerra nuclear. Todo cuanto he expuesto necesita ser investigado con más profundidad, pero suponiendo que vaya por el buen camino, quizá no resulte sorprendente que quienes tengan esta combinación fuertemente marcada en sus temas, con frecuencia, suelan mostrarse tan a la defensiva. Las personas con algún contacto prominente entre estos dos planetas a menudo suelen desconfiar de la psicología y sentir un gran miedo por sus propios mecanismos inconscientes. En algunas ocasiones, puede existir un gran miedo hacia la amenaza nuclear, un miedo tanto por la aniquilación colectiva como por la personal. Y aunque este miedo puede resultar muy propio de los tiempos que vivimos, a veces este mismo miedo puede estar provocado por la bomba que todos llevamos en nuestro interior, un miedo a los aspectos más oscuros de nuestro propio inconsciente, así como un miedo al inconsciente colectivo, al dolor, a la brutalidad y a los estragos que todo ello puede llegar a causar. Liz Greene asocia Saturno-Plutón con la necesidad de sabotear a aquellos que ostentan alguna autoridad y, en la mayoría de los casos, esta asociación suele ser de lo más acertada. Mientras que, por una parte, Saturno-Plutón puede ser asociado con una gran capacidad de autodefensa, por otra parte, también puede ser asociado con la destrucción de las defensas, de las figuras de autoridad, de las barreras y de los límites. Con frecuencia, el aspecto más oscuro de la autoridad a veces tiene que ser destruido con el fin de permitir el nacimiento de algo nuevo. Y un buen ejemplo de ello puede ser encontrado en la carta astral de Mikhail Gorbachev, quien posee una cuadratura en forma de T entre Saturno, Urano y Plutón. Se trata de una excelente combinación para aquellos que trabajan en cualquier tipo de derribos, aunque, en términos psíquicos, quizá las barreras deban ser derribadas lentamente, ladrillo a ladrillo. También se trata de una combinación extraordinariamente útil para todas aquellas personas que deban adoptar alguna responsabilidad de poder frente a la colectividad, tanto se trate de un poder de tipo físico, como por ejemplo, la subsistencia, como limitado a los escritos o a la exploración de la psique. En el mejor de los casos, Saturno-Plutón puede sugerir una utilización controlada y responsable del poder, y ello puede llegar a manifestarse en una amplia gama de actividades, tanto de índole física como intelectual o emocional. No se les olvide darle me gusta, comentar y suscribirse. Adiós chicos, hasta la próxima.